Ahí es donde yo resido, en Miami, Florida. Ah, bueno, ahí estuve Aquí tienes viviendo. tu casa, así que si algún día pasas por Miami te voy a invitar con mucho Gracias. gusto. Ahí estuve viviendo 2 años en la capital de Latinoamérica, como le llaman. Tú no sabes cómo la gente te conoce, Eduardo, porque yo no tenía el gusto de conocerte, pero cuando ya se hizo la promoción de que íbamos a tenerte aquí en Nuestra Fe, la cantidad de gente que me ha dicho, vas a tener a Eduardo, vas a tener a Eduardo. Nosotros veíamos sus telenovelas, nos encantaba el muchacho, qué tal, y por acá. Has dejado un grupo de fans muy grande por allá, pero eso fue en el mundo, como tú dices, antes de... Bueno, fueron casi 12 años de carrera de estar trabajando muy duro, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, ¿no? Cairo, después 5 telenovelas, después me mudo a Miami, grabo mi primer disco como solista, nuevamente viajando por toda Latinoamérica, promocionando ese disco, y después me encontraba volando de Miami a Los Ángeles para promocionar ese disco, y en ese avión iba viajando un director de casting del estudio 20th Century Fox, y para hacerte el cuento corto, me invita a hacer esta audición para esta película que él estaba trabajando. Yo le dije que no hablaba inglés. Bueno, hablaba lo que había aprendido en este pueblito en Oklahoma, que era contar del 1 al 10, gallina chicken, my car is red, and that's it. Muy poquito, ¿no? Pero me dijo, ¿por qué no te aprendes de memoria las 5 páginas de la audición y te damos una oportunidad? Fue lo que hice. Hice la audición, me dieron el personaje, me mudo a Los Ángeles, dejo Miami, dejo la música nuevamente y me dedico a darle vida a este personaje en esta película que iba a ser mi primera película en Hollywood en inglés sin hablar el idioma, ¿no? Que para mí había sido una especie de milagro en aquel entonces, ¿no? Porque imagínate, hacer una película en inglés sin hablar el idioma era... Pero te aprendiste de memoria difícil. Te aprendiste de memoria las 5 páginas. Totalmente, me aprendí de memoria las 5 páginas para la audición. La directora no sabía que yo no hablaba inglés, entonces pensó que qué buen actor porque tiene un acento, era mi acento, no estaba actuando. Y recuerdo que me para en la mitad de la audición y me empieza a hacer preguntas y no tenía ni la menor idea de lo que estaba diciendo. Me le quedaba viendo, me reía y yo, of course. Y de pronto pues traté de hacer lo que yo estaba pensando que ella me estaba preguntando, y me dieron el personaje. Y cuando me mudo a Los Ángeles, obviamente termino la película. Y ahí fue donde empezó un vacío muy fuerte en mi vida, porque después de 12 años de carrera, de estar logrando todo lo que yo pensaba que me iba a dar la felicidad, todo lo que vieron en el video, ¿no? Conciertos, Llegaste, estadios, como decimos, llegaste al candelabro, llegaste a estar en el... Pues todo lo que yo soñaba, ¿no? Cuando estaba en Jicotencatl, en ese momento, si alguien me hubiera dicho, vas a tener esta fama, este éxito, vas a viajar por tantos países, vas a hacer telenovelas, vas a cantar, vas a modelar, vas a hacer videos, vas a hacer esto y el otro. Te codeaste con gente muy famosa, me pareció ver en este pequeño video que apareció por ahí Jennifer López, o sea que te codeaste con gente muy importante en el mundo artístico. Trabajé con ella en un video y en un comercial, y claro, en ese momento yo hubiera pensado, no, bueno, pues si logro eso voy a ser el hombre más feliz del mundo, ¿no? Después de haber logrado todo eso y más, cosas que ni siquiera había soñado, me di cuenta que estaba triste, vacío, insatisfecho, me faltaba algo, no sabía qué era lo que me faltaba en ese entonces, y me di cuenta también que las razones por las cuales quería ser actor cuando tenía 18 años eran razones bastante superficiales y frívolas. Todo era la fama, el dinero, los placeres, el estilo de vida. ¿Y llegaste a estar metido en el relajo? En el mundo, o sea, fiestas y todo, pachangas y... de todo. De todo lo que se pueda imaginar. No me gustaría nombrarlo porque eso es entre mi confesor y yo. Pero de todo, claro, estaba bastante perdido y imagínense pues un chavo joven viviendo solo en México, probando la miel de la fama y del éxito y sin ninguna orientación y las amistades. Las chavas por las calles y bueno. Pues todo lo que te puedas imaginar. Malo, desafortunadamente y tristemente, como te decía, fui seducido por este ambiente. Llegó un momento donde perdí la perspectiva de qué estaba bien y qué estaba mal, todo era relativo. Y fue muy duro porque también las amistades que yo había escogido en aquel entonces pues eran amistades que tampoco me ayudaban, sino que todos nos perjudicábamos y ahora sí que íbamos derechito a este abismo sin fondo que llega un momento donde siempre uso la analogía de los perros galgos. No sé si has visto las carreras de los perros galgos. Nunca he estado, pero sé... Por televisión, sí, ves que van correteando una liebre, ¿no? De hecha de metal.
Entonces ahí van corriendo van correteando esta liebre y llega un momento que uno de los perros la llega a morder. De vez en cuando, casi nunca pasa, pero el perro muchas veces es muy rápido y la muerde, ¿no? ¿Qué le pasa a ese perro? A veces se rompe la mandíbula, sangra, sufre y se da cuenta que lo que estaba persiguiendo era una mentira, era un sueño falso. Ese perro jamás vuelve a correr en su vida. Lo que es triste es que los otros perros se la pasan correteando esa liebre siempre, el resto de sus días, ¿no? Y bueno, eso es lo que somos nosotros. Ese era yo, correteando este sueño falso, esta mentira, hasta que llegó un momento donde me sentía vacío, estaba sangrando, metafóricamente hablando, estaba sufriendo, me sentía pues que ya nada me llenaba, ¿no? No era más fama lo que estaba buscando, no era más dinero lo que estaba buscando tampoco, no era más placer lo que estaba buscando tampoco. Entonces llegó un momento donde, gracias a... siento que son dos cosas. Una fue mi madre. Yo siento que no hay nada más poderoso que las oraciones de una madre. Porque en algún momento mi madre le dijo a mi padre: nuestro hijo ya lo perdimos, todo lo que le decimos le entra por un oído y le sale por otro. Nuestras palabras ya no tocan su corazón. Pero si mis palabras no tocan su corazón, mis oraciones van a tocar su corazón algún día. Y ahí fue donde mi madre, bueno, no sé cuántos, cientos o miles de rosarios, solamente Dios sabe cuántos. Santa Mónica con Agustín. Pues una historia muy parecida, ¿no? La oración de una madre tiene un poder tremendo ante el trono de Dios para la conversión de un hijo. Un día, recuerdo, me regaló una Biblia y no me decía nada. Orando, y no me volvió a decir nunca dónde estaba mal o dónde estaba bien. No te sermoneaba ni te... Dejó de... Ese es bien importante, mamás. Oigan esto porque es muy importante. Muchas veces pensamos que a un hijo, con condenarlo, con sermonearlo, con acusarlo, vamos a lograr el cambio. Y no solamente no lo vamos a lograr, sino quizá lo vamos todavía a alejar más. Pues fue lo que hizo mi madre. Claro, siempre me decía, cuídate, claro. Me demostraba su amor, pero hasta ahí llegaba. Lo demás era orando. Entonces, claro, llega un momento donde para hacer esta película, de la que te platicaba, donde no hablaba inglés... ¿Cómo se tituló? Chasing Papi se llamaba. Una película que, por cierto, no la vean, pero bueno, en ese entonces era una película para mí y era todo para mí. Contrataron una maestra de inglés para que me ayudara con el guión. Bueno, esta maestra de inglés resultó ser una mujer católica, devota, de hueso colorado, muy inteligente, con mucha sabiduría. Y claro, al principio, no solamente ella me estaba enseñando inglés, sino que estaba sembrando semillitas. Y al principio, pues yo estaba en una posición muy... ya sabes, arrogante, bastante orgulloso, no la dejaba entrar, pero ella, de una manera, pues con mucho cariño, persistente, el Espíritu inteligente, Santo trabajando. Empezó a entrar y llegó un momento, ella utilizó mucho el método socrático, haciendo muchas preguntas y ella no me decía, ella no me respondía, simplemente me hacía preguntas y yo mismo al final me daba cuenta que estaba viviendo una contradicción. Preguntas como, no sé, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué quieres ser actor? ¿Cómo estás utilizando los talentos que Dios te dio? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Qué representa tu fe? Y llegó un momento donde me bombardeó con 1000 preguntas que después de 6 meses me tumbó del caballo. Y me di cuenta que lo que rompió mi corazón fue al darme cuenta no solamente que había dañado a muchas personas con los proyectos y con el estilo de vida que yo estaba llevando. No solamente le hice daño a mi familia, a personas, a mí mismo, pero lo que rompió mi corazón fue cuando me di cuenta que había ofendido a Dios con el estilo de vida que llevaba. Y ahí fue donde... ¿Pero tú todavía te considerabas católico en ese momento? ¿O sí, ya no, claro, siempre, toda mi vida. O sea, eras católico a tu manera. Católico a mi manera. ¿Y qué pasa? Cuando no tienes una formación, pues yo iba a misa los domingos, de vez en cuando, Navidad siempre con mi familia, rezaba todas las noches y creía en Dios y yo sentía que amaba a Dios. Lo que pasa es que al no tener la formación, pues yo hice un catolicismo a mi manera donde me daba yo permiso de hacer... Acomodaba lo que tú querías. Claro, yo acomodaba, bueno, esto sí, esto no, mientras no... Bueno, pues yo soy bueno, yo no mato a nadie, no le robo a nadie, pues pues estoy bien. Entonces yo solito me canonizaba, ¿no? ¿Sabes qué digo yo, Tocayo? Que católico a mi manera es la mejor manera de no ser católico. Totalmente. Es la mejor manera y desgraciadamente hay muchos católicos que viven en ese tipo de situación que dicen, no, yo acepto esto del Papa, yo no acepto esto, yo esto sí, y se fabrican un catolicismo a su gusto y eso no es el camino, como tú después lo